sin duda de que siempre que estamos en la presencia del Señor, en su casa, el Señor nos habla, nos bendice. Así que hoy vamos a compartir en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer primero el capítulo 16 y eventualmente veremos en el 17 también. Primero, Primera de Samuel 16. Vamos a leer desde el 1, sí. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hijo mayor, y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Subrayo eso. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, es decir, permitido por Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre él, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El Señor bendiga su palabra. Aquí encontramos un hecho muy especial donde el Señor unge a David. El profeta lo unge con aceite, pero Dios lo unge ¿cómo? Con su Espíritu Santo. Entonces vamos a notar algo, hermanos. Cuando repasamos lo que compartí el miércoles pasado, no sé si se acuerdan ustedes,
algo había sucedido en la vida de Saúl. Dios le había dado dos grandes oportunidades, en realidad tres. Primero, es ungido como rey, siendo que él no tenía las condiciones en cuanto a él se sentía menos. Cuando el Señor le dijo que iba a ser el rey, él fue y se escondió, no, era tímido, no se sentía capaz de hacer la tarea. Pero el Señor, dice la Biblia, que lo ungió. Y cuando derramó su Espíritu Santo, vino el poder de Dios sobre la vida de Saúl. ¿Qué sucedió? Fue cambiado, fue mudado, dice la Biblia, en otra persona. Cuando estaba hablando con el profeta y el profeta se da vuelta para irse, descendió el Espíritu Santo sobre Saúl, sobre ese, no era tan joven, pero todavía era joven, y fue lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar, fue mudado en otra persona y fue capacitado por Dios. Qué bueno, hermanos, que siempre que Dios llama a alguien, ¿qué hace? Lo capacita. Aquí tenemos una imagen que tenemos que interpretar, ¿no? Esta imagen, tenemos ahí un supuesto David que está con su arpa, porque el rey Saúl estaba pasando un momento malísimo. Y vemos como una nube detrás de él, con ojos rojos, está queriendo representar un espíritu malo que Dios permitió que lo atacara. ¿Por qué? Porque él no valoró lo que Dios le había dado. Primeras grandes oportunidades que Dios le dio. Un hombre que no se creía nada importante, que no se creía capaz de ser el rey de Israel, y Dios lo capacita, le da su unción. Es mudado, es transformado en otra persona. Le dio carácter, le dio coraje. Cuando vino el primer ejército enemigo para atacar, él se encendió en ¿qué dice la Biblia? Cristina no dice nada. ¿Se encendió en qué? En ira. Ardió. Me gusta la expresión. Ardió en ira. Uno piensa siempre que la ira es malo. No siempre es así. Ardió en ira. ¿Por qué? Porque lo que él sintió fue indignación. El ejército enemigo decía, bueno, está bien, a esta ciudad le vamos a perdonar la vida, pero a cada hombre le vamos a sacar el ojo derecho, para que estén avergonzados, para que se note que nosotros somos los que mandamos. Y todo el pueblo lloraba. Saúl venía del campo porque seguía con su trabajo, no se sentía rey, seguía trabajando con los bueyes, con los animales del campo, y cuando escucha que la gente estaba llorando, dice, ¿qué pasó? No, y le explican, viene el ejército y nos tenemos que sacar, cada uno se tiene que sacar, o le van a sacar el ojo derecho. Imagínense, aparte del dolor, lo terrible, la vergüenza de todo un pueblo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino sobre él, ardió en ira y tomó unos bueyes, los cortó en pedazos y los mandó por distintas localidades. Dijo, así se le va a hacer a todos los bueyes de los que no vengan para pelear las guerras del Señor, las batallas del Señor. Y se juntaron, dice la Biblia, como un solo hombre. Se hizo un ejército poderoso. ¿Y qué hicieron? Derrotaron a los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos llama, Dios estaba con él. Cuando Dios nos llama, nos capacita. Siempre que Dios da un llamado, nos da el potencial. Nos da la capacidad, la capacitación para que nosotros podamos cumplir el llamado que Él nos hizo. Una cosa creo, hermanos, que ninguno de los hijos de Dios estamos para ocupar simplemente un asiento, un lugar, sino que todos tenemos un llamado en el reino de Dios. Amén. Todos tenemos que encontrar para qué nos ha llamado el Señor. Alguien dijo, un predicador dijo, hay dos momentos los más importantes en la vida de la persona. Uno, cuando nacemos. Por supuesto, el día que venimos a los pies de Jesucristo y entendemos para qué nos llamó el Señor. ¿Habrá acá alguien en este lugar o tal vez de sus hogares, los hermanos que nos están viendo y están pensando, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Será que el Señor nos va a llamar a todos nosotros para alguna tarea, para cumplir alguna función? Claro que sí. Para Dios,
todos somos útiles. Y no lo vamos a hacer el trabajo que Dios nos da con nuestras fuerzas, a expensas de nuestra sabiduría o nuestra capacidad, sino que cuando Dios llama a alguien, ¿qué hace? Lo capacita, lo unge con su espíritu, le da el poder, le da la autoridad. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos, el Señor Jesucristo a sus discípulos? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Falta que le creamos. Y en el nombre de Jesús, oremos por los enfermos, si somos discípulos del Señor. Oremos por esas situaciones que parecen imposibles. El Señor dice, al que cree, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que el Señor está buscando personas que le crean y que comiencen a actuar en fe. No, muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos como Saúl y decimos, soy incapaz, yo no puedo hacer. Claro que sí, nosotros no podemos. Pero como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo que me capacita, en Dios que me da la unción. Dios me da el llamado, y esto lo decimos siempre en el contexto de las misiones, cuando hablamos de misiones foráneas, es decir, al extranjero, o misiones en el interior de nuestro país, decimos que Dios al que lo llama, también le da el potencial para desarrollar ese ministerio, ese llamado. Que nos quede grabado, hermanos queridos, que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros en su ministerio, en su reino. No hay nadie que sea inútil en el reino de Dios. Dios nos llamó a algunos y dice, bueno, vos, mira, te llamo, pero vas a quedar sentado en tu asiento, no vas a hacer nada porque no servís para nada. ¿Puede usted creer que Dios diga a alguien, vos no servís para nada? No. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, a todos los que seguían, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y os he llamado para Juan capítulo 15 y también en el 17 después, pero en el 15 Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en el Señor, que en mí lleve fruto, ¿qué va a pasar? El Padre, ¿qué va a hacer? Lo va a podar para que lleve más fruto. Pero el pámpano que no lleve fruto, lo cortará y lo echará fuera. Está hablando de que Dios nos da constantemente oportunidades para que podamos ser útiles para su reino. No hay nadie que fue llamado a ser un inútil en el reino de Dios. No hay nadie que ha sido llamado para estar calentando un banco, nada más. Cada uno tiene un llamado de parte de Dios. ¿Encontraste ya? ¿Sabes para qué te llamó el Señor? Algunos son llamados para interceder. Me acuerdo una ancianita en una iglesia que decía, Dios no me puede usar porque yo ya estoy grande, estoy en mi casa, no me puedo movilizar. Y entonces el Señor le habló, quiero que seas una intercesora. Quiero que estés orando por aquellas personas que tienen necesidad. Así que esta hermana todas las mañanas se levantaba tempranito y oraba, y al mediodía y a la noche también orando, intercediendo en oración, en clamor. De hecho, acá en nuestra iglesia hemos tenido grupos de intercesión durante el culto, allá en la sala de madres, orando, clamando. Y eso es bueno. Oremos, todos podemos hacer algo para el reino de Dios. Y lo interesante es que no vamos a hacer con nuestras fuerzas, no vamos a hacerlo con nuestra capacidad o sabiduría, sino que Dios al que llama lo capacita. Amén. Bien, entonces Dios le dio una oportunidad a Saúl, ese joven, tendría unos 40 años tal vez, que no era tan joven ya, porque ahí tenía su hijo Jonatán, o sea que ya tendría unos años, pero él se sentía incapaz y Dios lo capacita, lo unge, lo llena con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo utiliza poderosamente y comienza las batallas y él tiene victorias, pero ocurrió algo. En una de esas oportunidades que tenía que luchar contra el enemigo acérrimo del pueblo de Dios, que eran ¿quiénes? Los filisteos, ¿sí? Los filisteos venían para atacar, para robar al pueblo de Dios.
y el Señor le había dicho que lo iba a capacitar. ¿Qué le dice el profeta Samuel? Esperá 7 días y yo voy a ir y vamos a ofrecer sacrificio al Señor y luego vamos a la batalla. Usted sabe que las batallas siempre las podemos ganar sí y solo si Dios está con nosotros. Amén. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Así que lo relaté el miércoles pasado, estaban en la batalla, esperando la batalla, los enemigos ya estaban armados, preparados todos, y sí, pasaron 7 días, y ya los enemigos en cualquier momento venían. Y tenían que ir a hacer la guerra, a pelear. Y el profeta no llegaba. Ahí estaba, 6º, 7º día, y cuando ya era la tardecita, ya casi se terminaba el horario en que se podía ofrecer el sacrificio al Señor. ¿Qué dijo este rey Saúl? Ya está, no vino el profeta, voy a ofrecer yo el sacrificio. Y ofreció el sacrificio un hombre que no era sacerdote, un hombre que no era apartado por Dios para esta función, porque Dios es Dios ¿de qué? De orden. Y lo había ungido a Samuel para esa función. Entonces terminó de ofrecer el sacrificio y muy a propósito, ¿no? Llega el profeta, ¿qué hiciste? Le dice. No, es que tardaste. No, es que se me desbandaba el ejército. No, es que en realidad tenía tanto pánico, tanta desconfianza, tanto miedo, no confiaba en el Señor y se apuró a hacer él el sacrificio. Iglesia querida, no nos pasemos de la raya, hagamos lo que Dios nos manda y no perdamos nunca el respeto al Señor. Amén. Siempre diciéndole, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. ¿Qué ocurrió? Bueno, el profeta le dice, has hecho locamente, has actuado. Si hubieras esperado, pero ahora el Señor le dice, todo lo que podrías haber logrado, no lo vas a lograr. Se fue el profeta Samuel y ya estaba como desanimado porque ese examen lo pasó mal el primer rey de Israel. ¿Qué hace el Señor con cada uno de nosotros? Siempre, como si uno va a una universidad, al secundario, primario, donde sea, siempre hay que exámenes. Siempre hay que, y si te van a entregar un certificado, te van a entregar un título, siempre tenés que pasar exámenes. Con el Señor es lo mismo. Si el Señor te va a dar un trabajo especial para su reino, te va a dar algo, te va a confiar algo para su reino, vas a pasar exámenes. ¿Y qué hizo Saúl? El examen no lo aprobó. Tenía que haber esperado. Ya va a llegar, prefiero que pase cualquier cosa, pero no quiero desobedecer a Dios. Y el examen lo rindió mal. Hermanos queridos, si nosotros tenemos problemas, supongamos, hay gente que no puede amar a sus enemigos y no puede amar a nadie, algunos. Viven enojados, embroncados. ¿Y qué nos dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús dice, ustedes escucharon que dice, amarán a su prójimo, a los cercanos, pero a los enemigos los odiarán. Pero yo les digo, el Señor dice Jesús, yo les digo, ama aún a tus enemigos. Y el Señor nos da el potencial, el Señor nos da la capacitación para que podamos ser obedientes. No en lo que nos gusta a nosotros, sino en todo lo que nos pide el Señor, Él nos da la capacidad, las fuerzas, la unción, la gracia, para que seamos obedientes. Y en la obediencia, eso lo sabemos el ABC del Evangelio, en la obediencia está la bendición. Gracias, Melissa. Es así, en la obediencia está la bendición. Cuando desobedecemos, y lo encontramos en la Biblia, tantos casos tristes, que después lloraban, estas personas que no aceptaron el llamado del Señor, lloraban pidiendo una nueva oportunidad y ya pasó la oportunidad.
Dios es misericordioso y puede dar nuevas oportunidades, por supuesto, pero cuando ya nosotros nos ponemos firmes ahí, que queremos hacer lo que nosotros queremos, el Señor dice, bueno, ¿se acuerdan que hablamos el miércoles pasado acerca de la voluntad del Señor perfecta, ¿no? Y hay una voluntad también que es permisiva. Bueno, si está bien, ¿querés hacer tu voluntad? El Señor dice, haz tu voluntad. Y fue probado en esa ocasión Saúl, el primer rey, y salió mal en el examen. Pasaron unos 11 años y el Señor le da una nueva oportunidad. Vayan y destruyan al ejército de Amalek, porque son terribles, son malvados. Vayan y destruyan a toda esa nación para que el pueblo de Israel no tenga problemas después. Y era otro test, era otro examen, otra prueba. ¿Y qué hizo? Y dice, vayan y maten todos los animales, no se traigan nada para su casa, porque eso es todo maldito, y Dios ordena que no se guarden nada. ¿Qué hace Saúl? Van, derrotan al enemigo, destruyen todo, pero se traen las ovejas, las vacas, todo, se traen todas las riquezas. Y cuando llega el profeta le dice, bueno, y el rey Saúl, cumplí lo que me mandaste. Ya está hecho. ¿Pero qué es ese balido de ovejas y las vacas que estoy escuchando? ¿Qué es? No, sí, eso fue el pueblo. Yo no fui, el pueblo, yo no fui. ¿No? ¿Cómo? Dios dijo claramente que todo eso era maldito, había que destruir todo. No, bueno, pero no, yo cumplí. ¿Y sabe qué le dice Samuel? ¿Quién lo sabe? Así como no obedeciste, el Señor hoy te saca y no vas a ser el rey. Ya Dios eligió una persona de acuerdo que va a ser el próximo rey, de acuerdo al corazón de Dios. Y volvemos ahí a ese momento donde dice el Señor, le dice al profeta cuando unge a David, no mires a su parecer, no mires la facha, mira, porque Dios no mira lo que mira el hombre. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Saúl era altísimo, David era más bien bajo, porque yo eso lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos queridos, no hay privilegio más grande que trabajar para el reino de Dios. Amén. No hay nada más precioso, más maravilloso. Uno podría decir, cómo me gustaría trabajar para Microsoft, ¿no? O para Elon Musk, a una empresa norteamericana. ¿Cómo me gustaría trabajar en Europa? ¿Qué sé yo? Hermanos queridos, trabajar para Dios es lo más valioso que puede haber sobre la tierra, porque tiene alcance de eternidad. Amén. Es decir, no solamente tiene premio y recompensa aquí, sino que tiene una recompensa de eternidad. Dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, eso me queda resonando siempre, un hombre dice, la hacienda de un hombre había producido mucho y tenía muchos bienes y dijo, voy a hacer una cosa, voy a derribar los graneros que tengo y los voy a hacer mucho más grandes y voy a llenar ahí de muchas cosas y voy a decir al final, alma mía, reposa, gózate, porque muchos bienes tienes para mucho tiempo, disfruta. ¿Y qué dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has guardado? ¿De qué le sirve, dice Jesús, a una persona que gane todo el mundo y que pierda, ¿qué cosa? Su alma, su espíritu, que se vaya al infierno. ¿De qué nos sirve? Hermanos queridos, tenemos que enfocarnos. Está bien que cada uno de nosotros hagamos nuestras tareas en esta sociedad, pero no perdamos de vista que somos llamados por nuestro Dios. Todos somos llamados para ser hijos de Dios. Somos llamados por su gran misericordia. Todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna, vida por la eternidad. ¿De qué le va a servir a esos grandes magnates que tienen miles de millones de dólares si no tienen su nombre anotado
en el libro de la vida. Es preferible que tengamos 2 mangos en el bolsillo, pero estemos con Dios. Que nuestro nombre esté escrito en gloria. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Al que Dios llama, Dios lo capacita. En esta imagen vemos ahí a un Saúl después que ya el Señor lo dejó de lado. Dijo, bueno, te di una oportunidad, te di otra y te di más oportunidades. Llegó el momento que le dijo, tenías que destruir a los amalecitas, tenías que cumplir al pie de la letra, era otro examen. ¿Y qué prefirió? Hacer oídos sordos a la voz de Dios y escuchar a sus soldados que le dijeron, no, vamos a llevarnos esto, tantas riquezas. Y desobedeció al Señor y Dios le dice, así como me desobedeciste, en otras palabras, ahora yo ya me he elegido una persona. Ya me he elegido una persona. Y era David. Ahora, ¿qué le pasó a Saúl? Con el tiempo empezó a desvariar, es decir, la unción que tenía en su vida, el poder, la presencia del Espíritu Santo sobre su vida comenzó a reducir esa influencia de Dios y cada vez más una parte oscura, fuerzas de oscuridad comenzaron a tomar su vida. De tal manera que de ser un hombre ungido, poderoso, con autoridad, con gracia de Dios, de repente, ¿qué le sucedió? Un espíritu malo, dice de parte de Jehová, dice el texto. En realidad, opino, Dios no hace el mal, así que lo que creo que ha hecho como simplemente es así, como Saúl no cumplió los mandamientos del Señor, ¿qué pasó? Saúl se apartó, dice la Biblia, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará en realidad, digo yo, bajo la sombra del omnipotente, del todopoderoso, ¿no? Ahora, si nosotros nos apartamos de debajo de la protección de la mano del Señor, y bueno, arreglémonos. Y Saúl lo que hizo fue, no quiso estar más en la presencia de Dios, no buscó la comunión con Dios, y entonces, ustedes saben, los bicharracos andan dando vueltas. Así dice Jesús que los espíritus andan por lugares secos hasta que van, después que fueron echados de una persona, y dice, voy a volver a mi casita a ver cómo está, y la encuentra barrida, limpia, pero vacía. Y viene con otros 6, 7 demonios más, entran en la vida de esa persona y se convierte en algo mucho más grave la situación. Hermanos queridos, cuando nos negamos a que Dios tome control de nuestras vidas. Algunos dicen, yo soy libre, yo soy de los libertarios. Hago lo que yo quiero. No critico a nadie, simplemente digo, algunos dicen, yo soy libre, hago de mi vida lo que quiero. No, señor, nadie lo puede decir. Todos somos, en principio, criaturas de Dios, creados por el Señor. El Señor creó a Adán y Eva y toda la descendencia somos criaturas de Dios. Ahora, llega un momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y nos convertimos en hijos de Dios. Pasamos a otro nivel, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué sucedió con Saúl? No quiso andar en los caminos del Señor y vino un espíritu malo, un demonio. Explicaba en días pasados acerca de la posesión y de la opresión. Primero empieza como una opresión. Uno siente como un peso en los hombros. Si te pasó alguna vez, atentos. Hay bicharracos ahí que empiezan a oprimir y uno siente como una molestia, una pesadez, pero no es algo físico. Uno siente como una opresión en la cabeza, como si fuera una molestia. Fuerzas espirituales que uno tiene que decir en el nombre de Jesús fuera, pero uno primero tiene que arrepentirse de sus pecados, porque la opresión viene como consecuencia de que uno se aleja de la voluntad de Dios, es decir, hace lo que les decía el domingo, uno transgrede los mandamientos de Dios. Y entonces el diablo nos puede tocar. Eso le pasó a Saúl. Ya no andaba más en comunión. Ustedes notarán algo. Cuando tenía que ofrecer el sacrificio, que era la otra oportunidad que el Señor le estaba dando, que fue una oportunidad hermosa que Dios le dio, dice
acompáñame y vamos a ofrecer, dice Saúl, acompáñame, le dice al profeta Samuel, y ofrezcamos sacrificios ¿a quién? Dice, a Jehová, tu Dios. ¿Notó eso? A Jehová, no dice Jehová nuestro Dios, el rey. No dice Jehová mi Dios. Le dice al profeta, vamos a ofrecer un sacrificio a Jehová, tu Dios. No era su Dios. ¿Se da cuenta de eso? Iglesia querida, tenemos que estar atentos porque el que cree estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. No, a mí no me va a pasar, a mí no me va a suceder. Bueno, entonces estemos en comunión, estemos en la presencia de Dios, permitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, por más que seamos débiles, por más que nos falten talentos y capacidad y lo que sea, si Dios está con nosotros, si la presencia de Dios está con nosotros, podremos avanzar de victoria en victoria. Eso es el plan de Dios. Cuando Dios nos llama, Él nos da el potencial, Él nos capacita para ser instrumentos de bendición y para su gloria. Para finalizar, hermanos, ¿qué le pasó a Saúl, al primer rey? Comenzó a desvariar. Estaba como loco. Había perdido hasta la cordura. Usted sabe que hay personas que quedan, he conocido muchas de estas personas, que en un momento se alejaron de Dios. Y un espíritu malo, y ahí dice de parte de Jehová en este caso, porque el Señor apartó su mano y los demonios entraron en la vida de Saúl y comenzaron a tener síntomas como de locura. Cuando Dios no está en nuestras vidas, las fuerzas de oscuridad pueden venir y tomar nuestro corazón. Saúl ahora sentía y desvariaba, dice la Biblia, desvariaba, estaba como loco. Como loco, no podía ni siquiera razonar bien. Empezaron a pensar sus súbditos, empezaron a pensar por él porque él no podía tener la lucidez para estas cosas. Así que encontramos en la palabra que a alguien se le ocurrió, de los que estaban ahí, dice, busquemos a alguien que toque un instrumento para que se calme un poco el rey. Algo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo leímos en el texto. Dice, vamos a versículo 15, capítulo 16. Y los criados de Saúl le dijeron, miren, ya el rey no podía pensar por sí mismo. Y entonces otro tenía que pensar por él. Los criados, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos, ¿se dan cuenta? Díganos, denos la orden, que están delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Tenían la idea de que sí, por supuesto, la música tiene muchas cualidades, ¿no? Y puede generar alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y les había dicho hace como un año y medio, justamente mencionando este hecho. ¿Se acuerdan cuando en el texto dice, búsquenme ahora a alguien que toque bien y tráiganmelo? Si traemos a una persona, supongamos Charly García, supongamos alguien que está endemoniado mal y traemos a Charly García que toca bien, muy bien, ¿no? Es un buen músico para liberarlo. ¿Se va a liberar? Y no. Traemos a la Sole para que cante unas canciones. No se trata de alguien que toque bien un instrumento. Tenía que tener algo más que capacidad musical. Entonces uno de los criados respondió, presta atención porque en el versículo 18 vamos a encontrar algo muy interesante. Vieron que a veces se dice que hay personas que tienen su currículum para un trabajo y otras que tienen un prontuario, ¿sí? Algunos tienen un currículum y otros un prontuario, ex esto, ex lo otro. Gracias al Señor que en Cristo nuestro pasado se borra, amén. Versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo,
Preste atención a esta descripción porque es maravilloso. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar instrumentos. Pero no solamente eso, y es valiente. Mire, y vigoroso, pero era un joven, ¿no? Pero vigoroso y hombre de guerra. No era un soldado él. Estaba detrás de las ovejas. Pero se nota que era alguien que ya se hacía notar, tenía un testimonio, porque se acuerda que él mataba ¿a quiénes? Leones, a los osos. Hombre de guerra. Más prudente en sus palabras y hermoso, y esto es la frutilla del postre, y Jehová está con él. Iglesia querida, nos pueden faltar muchas cosas, que no nos falte la presencia del Señor. Nos puede faltar que digan de nosotros, no, pero este o esta no tiene esto, pero Jehová está con él, que siempre puedan decir, el hermano tal o la persona tal o fulanito, sí, la verdad que tiene esto y no tiene lo otro y no tiene aquello, pero Dios está con él. Amén. Si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, los demonios tienen que huir. El diablo en persona tiene que huir. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, mire el versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando alguien está ungido, tiene la presencia de Dios en su vida y está ejecutando ese instrumento que Dios le dio, que puede ser un instrumento musical, o puede ser que esté enseñando, o predicando, o evangelizando, o ayudando al necesitado, lo que sea que hagamos, pero bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, viene el milagro. Las fuerzas del mal se tienen que ir porque hay autoridad en los hijos de Dios que están tomados de la mano del Señor. Amén. Para finalizar, hermanos, qué hermoso pasaje que nos habla de este David, que era un muchacho jovencito, estaba con las ovejas, los hermanos lo tenían como, el pibe, el último, siempre el menor es como que anda a barrer, anda a hacer esto, anda a lavar los platos, al menor siempre lo mandan, ¿no? Y era de los 8 hermanos era el menor, así que, vos sos el menor, andate con las ovejas, o sea, a cuidar las ovejas. Y en el campo estaba ahí. Pero en el campo él tocaba sus instrumentos, hablaba con Dios, tenía su experiencia de derrotar a los animales feroces para cuidar a sus ovejas. Pero lo más importante fue, un tiempo atrás vino el profeta Samuel y lo ungió, y la presencia de Dios vino sobre él. Iglesia querida, usted y yo, cada uno de nosotros que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice la Biblia que nos convertimos en ¿qué? Templos del Espíritu Santo. Y ahí podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está en nuestras vidas, decirle la tristeza fuera en el nombre de Jesús. La depresión fuera. Mire la unción que tenía. Ahí esta imagen nos ilustra. Ahí ese David que está bastante morochito. No era más bien rubio. Ahí estaba tocando el arpa y algo sucedía en el mundo espiritual. Qué bueno que usted y yo, con todos nuestros defectos, fallas, debilidades, flaquezas, lo que sea, tomados de la mano del Señor, bajo el poder de Dios, podemos hacer que en el mundo espiritual pasen cosas. Cuando el enemigo quiere atacar a alguien, le decimos, hasta aquí llegaste, en el nombre de Jesús, fuera. Esa autoridad nos dio el Señor para echar fuera demonios y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada, dice el Señor, nada les dañará. Amén. Así que tengamos esta confianza. ¿Cómo estamos este tiempo utilizando lo que Dios puso en nuestras vidas? Todos nosotros. A todos nosotros Dios nos dio algo. Sobre todo tenemos el Espíritu, la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros. Dios nos ayude a darle lugar
y decir, Señor, mi vida te pertenece. Presta atención a esto. Todo lo que hoy no le entreguemos al Señor, mañana va a ser la causa de nuestra caída. Todo lo que no le entreguemos hoy al Señor, mañana va a ser la causa de nuestra caída. Entonces es importante decirle, Señor, como decía Jesús, hágase tu voluntad. No mi voluntad, tu voluntad. David honraba al Señor mientras cuidaba las ovejas y su fe fue creciendo. Componía canciones, porque después él es el autor de los salmos, de la mayoría de los salmos. Así que usaba su instrumento o sus instrumentos que él fabricaba para honrar a Dios, y Dios lo honró a él. Hermanos queridos, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Quizá si nos miramos a nosotros mismos podemos decir, ¿quién soy yo? No tengo nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está en nuestras vidas, somos templos del Espíritu Santo. David se enfrentó al gigante después. Con esa unción vino el gigante y dijo, tú vienes a mí con armas, con eso. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo derrotó. ¿Quién vio? El gigante miraba a David así porque era bajito, pero en realidad el que estaba más arriba era David, estaba mirando así al gigante, porque él lo miraba desde las alturas de la fe en Dios. Póngase de pie.